to okay, perfect. We try to put the sermon in Joshua computer. That way he can explain it too much easy in English for you. So that's why he do it. Oh, you got it. Okay. Perfect. Ok, vamos a dar inicio leyendo esta porción y en reverencia a la palabra yo les pido solo unos segunditos más ponerse de pie y vamos a darle lectura. Dice Lucas capítulo 7, verso 18 al 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otros? En esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 23. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Ocupen sus lugares. Vamos a tratar de desarrollar este tema. Tengo un título muy convencional, pero creo que muy acertado: evidencias irrefutables. ¿Verdad? Es necesario explicar un poquito el contexto en el cual Juan, aquel hombre que vino a ser el que abre la brecha para que Jesucristo venga con todo su ministerio a llevar a cabo la salvación perfecta para la humanidad, se encuentra encerrado, se encuentra en una cárcel y podemos mirar que al escuchar todo lo que Jesús estaba realizando y todo el ministerio de Jesús y Juan no poderlo ver directamente sino solamente escucharlo, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el Cristo. ¿Es irrelevante? Me pregunto yo, ¿será irrelevante el que Juan enviara a estos 2 discípulos a preguntarle a Jesús si era él el Mesías esperado? Antes de que Juan fuese encerrado en la cárcel, él había bautizado a Jesús. Él había dicho: he aquí el Cordero de Dios que limpia el pecado. Lo señaló como el Cristo. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje, verdad? Antes de que sucediese esto. Entonces la gran pregunta y la cuestión: ¿por qué Juan ahora manda a 2 discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Cristo? ¿Verdad? Y surge en nuestra mente, posiblemente, ¿verdad? Sea una estrategia de Juan para presentar a Jesucristo sin refutar alguno, sin ninguna tropiezo, a que él es el Cristo, el Mesías esperado. O tal vez Juan se extravió y no sabe o no entiende el por qué Cristo ahora está bautizando y llevando todo su ministerio. ¿Sería que la cárcel y el hambre y los azotes lo confundirían? Sería una pregunta bien escatológica, ¿verdad? Investigar por qué Juan haría esto. Pero ¿sabe una cosa? Algo que sí quisiéramos alcanzar en esta mañana como un propósito específico
es precisamente lo que Jesús le dice a estos dos discípulos de Juan. Y es mirar las obras hechas por nuestro Señor y Salvador. Son las mismas que dan testimonio, ¿verdad?, al mundo de la autenticidad del poder del Evangelio de salvación que vino a dar a este mundo que no tenía esperanza alguna y que esta misma nos da la certeza de estar entregando un evangelio de poder venido del cielo. ¿Cuántos creen esto? Es un evangelio de poder venido del cielo. Contundentemente le dice Jesucristo a los dos discípulos: vean y lleven el recado a Juan y díganle: los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan, los leprosos son limpiados. Y luego fíjese la frase última. Nótenla muy bien. Dice: y a los pobres es anunciado el evangelio. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Quisiera haber abierto un paréntesis en este desarrollo de este sermón para hablar un poco más acerca de por qué Jesús dice: y a los pobres les ha traído el evangelio de salvación. Pero el Señor me llevaba más por la línea en dos aspectos principales en esta mañana. Y el primero sería que las señales como profeta, como el Mesías esperado, son irrefutables delante de los dos testigos y del mundo entero. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Profeta en medio de ti y de tus hermanos, como yo te he levantado, Jehová tu Dios, a él oirás. Algo que sucede cuando Moisés está por terminar su ministerio y les dice al pueblo, profetizando de Jesucristo, que había de venir el Mesías y que saldrían de ellos mismos. Y nuevamente en el libro de los Hechos, Pedro, con poder y con llenura del Espíritu Santo, vuelve a repetir este pasaje, dando a conocer que realmente Jesucristo es el Mesías esperado. ¿Sí? Y que las señales y que los milagros que esto conlleva no puede traer otra cosa más que una evidencia irrefutable. No hay forma de decir, bueno, es que a lo mejor fue un profeta que pasó por aquí sin más ni más y que solamente hizo algunas cosas, pero no. Juan manda preguntar con ese sentir de que se dé cuenta la gente y quede plasmado en la palabra del Señor que era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir a rescatar a la humanidad de las garras del pecado y de Satanás. Parece muy sencillo, hermano. Parece muy simple la temática en la que lleva a Juan al enviar estos dos discípulos. Pero tenía el propósito principalmente de señalarlo como primero punto, el mayor de todos ellos. Mateos capítulo 3, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy ni digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en espíritu y en fuego. Ahí vemos a Juan reconociendo la autoridad de Jesucristo como mayor que él.
Y si ustedes se acuerdan, de no ser Moisés, el pueblo de Israel veneraba por el Pentateuco, por los 5 libros de la ley, a Moisés como el mayor. Pero aquí cuando Juan se levanta después de 400 años de oscuridad, ¿verdad? Se levanta Juan el Bautista y es el mayor delante de todos. Incluso los fariseos y los saduceos no podían ni tocarlo, porque sabía que el pueblo lo quería por traer palabra de Dios. Y este hombre se doblega delante de Jesús y dice, a la verdad, yo solamente bautizo con agua. Un arrepentimiento, si usted se acuerda, hermano, ¿qué era un arrepentimiento de qué? ¿Un bautizo de qué? Ya lo dije, de arrepentimiento, ¿verdad? Nada más. Pero dice, pero el que viene detrás de mí es mayor que yo. Oiga, y a grado de decir, no puedo ni desatarlas, no soy ni digno. ¿Verdad? Y es algo, hermano, que se ha perdido hoy en día dentro de nuestras iglesias, la importancia de Jesucristo y de señalar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como nuestro Redentor. Y le dan mayor pompa, mayor significado a predicadores y a hombres que se dicen apóstoles o profetas, cuando nuestra atención debe estar puesta completa en Jesucristo nuestro Salvador. Es la postura que todo fiel debe tomar al presentar el Evangelio de Dios. No soy digno ni de desatar su calzado. Y es triste, hermano, mirar hoy en día en la televisión y en iglesias, mega iglesias, ver a pastores, ver a ministros, ¿verdad? Entre comillas, que se sienten lo más grande del mundo y que incluso piden no adoración, pero privilegios y admiración por su ministerio. Y olvidan que aquí el mayor, el que lleva todo el honor, el que puede salvarnos, el que puede librarnos, es Jesucristo. ¿Usted cree cómo se fueron estos 2 testigos al mirar lo que Jesús hacía? Yo creo que nomás fueron a avisarle a Juan y se regresaron de inmediato, ¿no? Dijeron, no, pues acá está lo calientito, acá es donde vamos a estar. Juan definitivamente da a conocer que Jesús es mayor, pero como segundo aspecto da a conocer al mundo que Él solamente era el que iba a abrir el camino. Y lo dice, ¿verdad? Ahí en Juan capítulo 3, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo, ¿qué? Mengüe. Cuando le llegan a decir a Juan, estaba Juan bautizando, todavía no era capturado, y Jesús estaba del otro lado también bautizando con sus discípulos. Y vinieron y le dijeron, oye, pues yo considero ahí que le decían como diciendo, ¿no te da envidia que él también está bautizando? Y lea lo que dice Juan capítulo 3. Si usted tiene el querer saber más de la palabra, léaselo hoy en la tarde en la casa y verá lo que dice. Dice, y Jesús estaba bautizando del otro lado. ¿Tienes razón de esto, Juan? Y les dice Juan, yo solo soy una voz que clama en el desierto. Y es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No se trata de nosotros, hermanos. No se trata, hermanos, de que usted se encuentre en la mejor perfección de su cuerpo o de su estado para poder ir a hablar de la palabra de Dios. No se trata de que el profeta o el pastor tenga que tener muy bonitos zapatos y esté bien presentado y sea el más elocuente. No se trata de eso, hermano. Se trata de Jesucristo. Se trata de llevar el evangelio a los pobres. Se trata de venir a presentar el plan de salvación. Se trata de que el mayor
es Cristo y que no es necesario que nosotros como humanos, como personas, en su forma de pensar, de decir, yo soy licenciado, yo soy arquitecto, yo soy un doctor. No importa, hermano. Aquí es necesario que nosotros menguemos y que Dios crezca y poder llevar este evangelio de salvación. ¿Cuántos y cuántos no nos hemos encontrado con personas que dicen, yo no evangelizo porque, o sea, ¿cómo me vería yo en las calles hablándole a la gente de Cristo? No, es que yo uso corbata, uso zapato de fino y, ¿verdad? O no es para mí. No, hermano. No. Aquí es necesario, hermano, que usted y yo, que conocemos al Cristo de los milagros, al Señor Todopoderoso, al que sana, al que salva, al que restaura, al que hace milagros, se ha presentado. Y eso Juan lo tenía bien sabido. Solo soy una voz que clama en el desierto. Dice Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. En Él subsisten. Entonces, ¿por qué se creen más otros? Si aquí el motivo, aquí el punto es nuestro Salvador, es nuestro Jesús, es nuestro Rey. Y mira, hermano, viene el tiempo en que el mundo lo reconoce de una forma tan superficial. Estoy hablando de la Pascua, del conejo, ¿verdad? Estoy hablando del tiempo en que recordamos el Día Crucis del Señor, cuando es arrestado, es crucificado. Y hoy en día, discúlpeme de veras, discúlpeme por lo que voy a decir, pero lo representan con una conejita y unos huevitos. Y ya, cuando el motivo es más profundo, es reconocer realmente que lo que hizo Jesucristo por el mundo y por usted y por mí fue más grande que todo esto. Fue más grande que todo esto. Y Juan, sin perder tiempo, dice que mandó a esos dos personajes. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que esperábamos? Claro que sabía Juan, hermano, claro que sabía Juan. Él lo señaló. Mayor que todos. Y al mismo tiempo reconocer que Él es el que crece, que Él es el que se eleva en lo alto y nosotros solamente desde abajito. El segundo aspecto, hermano, que menciona el pasaje que acabamos de leer, anuncio del Evangelio a los pobres. Y si yo en esta hora le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿cuál es ese Evangelio? ¿Cómo respondería usted? ¿Lo ha pensado? Yo pienso que si lo pregunto lo agarro frío y no me va a saber decir. Y yo sé que algunos sí lo van a responder inmediatamente. Pero por eso lo hago, para que usted sepa al momento cuál es ese Evangelio. ¿Cuál es ese Evangelio de salvación? Y lo voy a decir con frases cortas. Y usted me dirá si estamos en lo correcto o no. Jesús es el pan de vida. Jesús es el Cordero. Jesús es el agua de vida. Jesús es la puerta. Jesús es el mediador. Jesús es el camino. Jesús es el Salvador. Ese es el Evangelio que usted y yo debemos de presentar. Ese es el Evangelio
que Cristo vino a decirle a este mundo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, escúchame, nadie va al Padre si no es a través de mí. No es por el dinero que des a la iglesia, no es por lo que trabajes de tiempo extra, no es que tanta Biblia sepas. Se trata de reconocer a Jesucristo como el camino a la salvación. Lo deja como al final del pasaje, como la cereza del pastel, como lo más importante de toda esta situación de venir a preguntarle a Jesucristo. Y el Evangelio es anunciado a los pobres. Y podrías hacerte la pregunta en esta hora: ¿por qué a los pobres? ¿A qué pobres se refería? ¿Quién quiere responder? A ver. A los pobres en espíritu. Decía, ay, nomás venía por los pobres. ¿Y los que eran ricos? ¿Qué pasó? Había una gran pared para los que eran ricos, porque no tenían, según ellos, necesidad de nada. Y Jesucristo mismo lo dijo, ¿ah? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Y algunos se imaginaban una aguja así de coser, pero no. Las puertas de las entradas tienen la forma y le llaman aguja, ¿verdad? A las puertas de las ciudades. Y cuando llevaban los camellos, los llevaban cargados, era muy difícil que pudieran entrar en las puertas. Entonces tenían que descargarlo y poderlo meter y luego ya subir. Por eso decía Jesucristo de esa forma. Es más fácil que entre un camello por el hoyo de una aguja que un rico entre en el cielo. Si hay un gran obstáculo. Cuando tú estás muy a gusto en tu casa, con aire acondicionado, con una televisión que te presenta los programas que tú quieres, llega el domingo y me vas a decir si no, pero como que te da flojera venir a oír la palabra de Dios. Porque, oiga, ¿quién no quiere estar en el aire acondicionado o en la calefacción? Con un vasito de chocomil a un lado, una sodita ahí bien fría, ¿verdad? Seamos honestos. Seguimos siendo carne. Y esta carne pide bienestar físico. Pero a veces olvidamos lo espiritual. Y cuando viene la necesidad espiritual es cuando decimos, ay Dios mío, quiero ir a la iglesia. Seamos honestos, me ha pasado a mí, le ha pasado a usted. Porque seguimos siendo carne. Pero el anuncio del Evangelio es anunciado. Y este anuncio es que Cristo vino a morir por usted y por mí. ¿Qué conclusión nos lleva? Les dije que no iba a tardar mucho. Siempre digo que no va a tardar mucho y siempre me tardo, ¿verdad, Carmen? Juan no se equivocó en su papel de presentar el camino, presentar el camino del Señor, y aún estando preso, testificar que Jesucristo era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Nosotros tenemos una evidencia en nuestras vidas de que Él es real, y es que nuestro Mesías esperado es Él, que no hay duda alguna, ¿verdad? Estamos bien todos hasta ahí. El mundo de cierta manera lo reconoce a Jesucristo como el mayor profeta, como el Cristo esperado. Incluso nuestro calendario dice antes de Cristo, después de Cristo. O sea, es importante. Para aquellos que no creen en Cristo, pero para aquellos que lo creemos, es importante también. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es el punto? Vemos la historia desarrollada de Jesucristo, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el papel tuyo en esta historia? ¿Qué propósito tiene tu vida
¿Es solamente nacer, desarrollarte y morir como un árbol, como un ser vivo? ¿Es solamente de eso se trata? Siendo que Jesús tenía un propósito específico para todos nosotros, el ser salvos. Y dentro de esta salvación, una vida eterna. Entonces sí hay un propósito. Entonces, ¿qué le parece que si en esta mañana usted y yo pensamos en ese papel que tenemos que desarrollar en esta historia? Y podría dejarlo abierta la pregunta y tú pensar en ese papel que tú estás jugando. Pero quisiera ayudarte un poquito en esta mañana, porque a lo mejor tú te vas a concentrar en decir, bueno, mi papel es trabajar, trabajar y trabajar. Vivir, vivir y vivir. O mantener a mi familia, darle lo que necesitan y ya está. No. Jesús quiere que seas feliz. Jesús quiere que seas eterno. Jesús quiere que estés con Él en la eternidad. Que solamente este peregrinaje de la vida, que posiblemente dure 70, 80 años y se acabe, no se acabe ahí solamente, sino que sea eterno. Por eso es que el desarrollo de la historia te muestran a Jesucristo como el principal de esta historia, de esta vida que tú vives, de esta vida que yo vivo, como el principal de la historia, para darnos la señal perfecta de que el Evangelio es Él, el pan de vida, la luz del mundo, el Cordero de Dios, la puerta que nos lleva a la eternidad. Decía un hombre, para terminar en esta hora, decía un hombre muy estudiado que se autonombraba como de los que no creen en Dios. ¿Cómo se les dicen? Yo sé que sabía usted, ¿eh? Ateo. Que él no creía en Dios. Todo tenía una respuesta científica. Y daba su postura, ¿verdad? Esto se creó con el cosmos y bla, 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 y da todo lo que es ciencia, ¿verdad? Entonces llega un predicador con él y le dice, ¿y de todo esto, de dónde salió? Dime ahora de dónde salió todo esto, toda la materia, el cosmos, ¿de dónde salió? No entiendo de dónde salió. El hombre no pudo responder, dijo, pues la materia es la materia, yo solo sé que una acción tiene una reacción, y de ahí no salía. Para no hacerles tan largo la historia, ¿verdad? Porque está larguísimo de este hombre. Dijo como aquel hombre que dijo que la tierra se movía, ¿verdad? No sé cómo fue, pero yo sé que la tierra se mueve, ¿verdad? Lo único que sé es que yo no conozco a un Dios. No se ha presentado a mí. Y la persona que le estaba presentando el evangelio le dijo, bueno, tú no conoces a Dios, pero no dices que no existe, no existe. ¿Por qué no existe? Porque yo no lo veo. Yo veo el cosmos, yo veo la mar, yo veo todas las cosas, pero a él no lo veo. Y le dijo, ¿cómo es que tú vives? Pues porque tengo cuerpo, respiro. ¿Y cómo es que respiras? ¿Dónde está? ¿Con qué? Con el oxígeno, con el aire. ¿Y ves el aire? No lo veo, pero sé que existe. Pues es igual. Tú no ves a Dios, pero Dios existe.
El hombre se podrá poner muchos pretextos, pero al final de todo su razonamiento llegará a la conclusión que nada es casualidad, que todo tiene un sentido y que sobre todas las cosas hay un Dios creador de todas las cosas. Existe. No podemos existir nomás por la nada. Tiene que haber un principio. Y ese principio dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Entonces, ¿qué le parece si en esta mañana se pone de pie y le pedimos a Dios de una revelación especial en su vida, en la cual le digan, Señor, tal vez a veces tengo que mandar a esas dos personas a decirle, ¿eres tú el Cristo o espero otro? Y que traiga salvación a mi vida. Quiero conocerte, Señor. Quiero saber qué plan tienes para mi vida. ¿Acaso solamente se acabará así de un día para otro? Yo sé que hay una eternidad. Yo quiero estar en la eternidad contigo. Toca mi corazón. Muéstrate a mi vida. Y de esa manera, Señor, jugar el papel que tengo que jugar en esta historia, que es conocerte como mi Salvador. Y el Evangelio es presentado a los pobres. No hay forma de refutar las evidencias que son irrefutables. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de ella, Señor, nos hablas y nos dices, aquí sigo, aquí estoy, te estoy buscando. Y queremos, Señor, en esta hora doblar, Señor, nuestro orgullo, nuestro razonamiento humano, que es tan pequeño, con la grandeza que tú eres, y recibirte en el corazón. Llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu amor. Ser felices, Señor, porque tú estás a nuestro lado y saber que si un día tú vienes por nosotros, estaremos en la certeza de que nos espera una eternidad en alegría y en gozo, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos oyentes. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y que tu nombre, Señor, sea glorificado en nuestras vidas, reconociéndote como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos con un pasaje bíblico que siempre vemos, que está en Números capítulo 6, verso 24. Apréndaselo, hermanos. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros. Ahí hay cafecito.